Seguimos conociendo y analizando a los jugadores que estarán en el próximo torneo de candidatos y en esta ocasión le toca el turno al superprodigio de la India, Domarajo Gukesh, un jugador que apenas tiene 17 años y si no estoy mal es el tercer jugador más joven de la historia en disputar un torneo de candidatos, solo por detrás del gran Bobby Fischer y de Magnus Carlsen, dos jugadores que como ustedes ya saben llegaron a ser campeones del mundo. ¿Sucederá lo mismo con Gukesh? Bueno, para mí es uno de los jugadores que quizá puede dar la sorpresa, pero no es tan favorito como por ejemplo Fabiano Caruana o Ian Nepomniachtchi, que tienen mucha más experiencia. Sin embargo, Gukesh ha demostrado que es un jugador peligrosísimo y de hecho a continuación veremos una de sus partidas más importantes. Quizá no la mejor, para mí la mejor de Gukesh la jugó hace un par de años y se las voy a estar dejando por aquí en una tarjeta para que vayan a disfrutarla. Sin embargo, ¿por qué es tan importante esta partida para Gukesh? Bueno, porque básicamente le permitió ocupar el segundo lugar en el circuito de la FIDE, lo que le permitió clasificar al torneo de candidatos. Y es que el ganador del circuito de la FIDE fue Fabiano Caruana, un jugador que el año pasado estuvo brutal. Sin embargo, Caruana ya estaba clasificado por Copa del Mundo al ocupar el tercer puesto, así que habían varios luchando allí por el segundo lugar del circuito. Estaba Giri, si no estoy mal, Wesley So y Gukesh, pero al final Gukesh, gracias a su actuación en el torneo Chennai Masters que se jugó a finales del año pasado, logró clasificar a este torneo de candidatos. Así que pónganse cómodos y disfruten de esta partida en donde Gukesh se enfrentaba al joven gran maestro de origen ruso Sanan Sujirov. Quizá una de las partidas más importantes de Gukesh hasta el momento. Con las piezas blancas, en esta partida, el gran maestro de origen ruso Sanan Sujirov, que ahora representa a Hungría, iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el superprodigio de la India Domarajo Gukesh respondía con E5. Ojo, actualmente Gukesh ocupa el puesto número 16 en la lista del Elo con 2.742 puntos, ¿no? Así que mucho cuidado. Caballo F3 por parte de Sanan Sujirov, caballo C6 de Domarajo Gukesh, alfil C4 tenemos una apertura italiana, alfil C5 de Gukesh, D3, caballo F6, caballo B, D2, enroque y D6. Bueno, una variante yucopiano aquí muy sólida, muy teórica. C3 por parte de Sujirov, A6 de Domarajo Gukesh, que bueno, se prepara para que si las blancas juegan B4, tener la casilla 7. A4 por parte de Sujirov y ahora alfil A7. Gukesh prefiere retirarse antes que su alfil sea atacado. H3 por parte de Sujirov, H6 de Domarajo Gukesh, torre E1, torre E8, caballo F1, alfil E6, alfil por E6, torre por E6, B4 y D5. Posición sumamente teórica en donde las blancas intentan ganar espacio por el flanco de dama y las negras reaccionan en el centro rápidamente. Aquí, bueno, de hecho Sujirov decide jugar dama C2, manteniendo la tensión. Decide de momento no cambiar en el centro, ya que tras caballo por y dama C2, si bien la posición está igualada, bueno, las blancas tienen cierta presión sobre 5, pero el peoncito de D3 siempre suele quedar algo débil. Así que por eso Sujirov juega dama C2, bastante normal. Y ahora Gukesh va a demostrar su preparación brutal en aperturas, ¿no? Y es que este jovencito juega caballo E7, jugada tras la cual quizá las negras van a sacrificar un peón. La jugada más sólida era dama E8 para seguir defendiendo el peón de E5, que bueno, tras el cambio en D5 podría quedar amenazado. Y ahora tras alfil E3, alfil por y caballo por viene caballo E7, ¿no? Una posición más o menos igualada. Ahora, tras caballo 7 directamente, Sujiro juega E por D5 y Gukesh juega caballo por, entregando el peón. Quizás se podía defender con dama por D5, pero tras C4 la dama va a perder algunos tiempos. Así que ya quizá aquí Gukesh venía preparado y Sujirov decide jugar caballo por E5. De momento las blancas con un peón, pero las negras van a ganar la iniciativa. Y es que ahora Gukesh decide jugar caballo G6, aprovechando la clavada que hay sobre el caballo, ya que la torre está en el aire. Y ahora Sujiro juega D4 defendiendo el caballo, quizá la mejor opción. Fíjense que caballo F3 parece que sirve para simplificar, ¿no? Pero el caso es que las negras no tienen por qué comerse la torre. Viene torre C6. Se amenaza el peón de C3, pero también hay un tema de clavada. Si por ejemplo alfil B2 para defender el peón viene caballo por B4 y ahora sí las negras estarían prácticamente con ventaja decisiva porque además de amenazar la dama, se amenaza el peón de D3. Por eso Sujirov decide defender con D4 y ahora caballo por E5 por parte de Gukesh.
Las blancas juegan alfil, perdón, peón por caballo, dama E7 presionando sobre el peón y dama E4. Las blancas tienen el inconveniente de que no pueden defender con el peón F, ya que se encuentra clavado gracias al alfil. Y ahora Gukesh decide jugar C6. Aquí el gran maestro indio no tiene apuro, ¿no? Caballo por C3 parece tentadora para recuperar el peón, pero es que viene dama por B7, ¿no? Y la dama ataca la torre, el alfil, el peón, y quizá las negras tengan algunos inconvenientes. Por eso Gukesh decide jugar C6, sabe que su caballo es muy fuerte en esta casilla. Alfil D2 por parte de Sujirov, torre E8 de Gukesh que aumenta la presión sobre el peón, dama G4 y ahora Gukesh juega F6. Continúa presionando al peón de E5 y aprovechando la clavada. Aquí fíjense que si torre por E5 directamente sería quizá una imprecisión, ¿no? Viene torre por, dama por, torre E1 atacando la dama y la torre. Y ahora tras dama B8 para defender viene alfil por H6 amenazando mate. Y obviamente la iniciativa cambió de manos, ¿no? Ahora las blancas serían las que están mejor. Por eso Gukesh decide jugar F6 y Sujirov juega C4. Ojo, ¿por qué no jugar alfil por H6, ¿no? Que parece muy buena amenazando, o bueno, aprovechando la clavada. Porque viene F5 y tras esta jugada se amenaza a la dama y el alfil en H6. Las blancas perderían material. Por eso Sujirov juega C4 con la idea de quitar este poderoso caballo de D5. Gukesh decide jugar F5 atacando la dama previamente. Y bueno, Sujirov se retira, ¿no? ¿Por qué no comerse el peón si está gratis? Bueno, porque viene torre F8 y ahora volvemos a acordarnos del alfilito que está por allá en A7, muy escondido, pero que puede hacer mucho daño también. Ahora tras dama F3, que fue lo que jugó aquí Sujirov, caballo por B4 de Gukesh, que bueno, recupera el peón por otro lado, no necesariamente se come el D5, dama B3 por parte del ruso, A5 del gran maestro indio que defiende su caballo, caballo G3, dama H4 y ahora C5, una jugada que intenta obviamente quitarle fuerza al alfil, aunque sacrifica un peón. Fíjense que aquí quizá era un tanto mejor rey H1. Y en caso de alfil por F2, caballo por F5, dama H5 y G4, ¿no? Y bueno, parece que aquí las blancas pues han tomado cierto riesgo abriendo el enroque, pero el caso es que el caballo queda muy bien ubicado en F5. En cambio, tras C5, Gukesh juega alfil por C5 y alfil E3 por parte de Sujirov. En este momento, torre E2 de nuevo era quizá un poco mejor defendiendo, pero bueno, tras alfil E3, alfil por E3 por parte de Gukesh, torre por E3 de Sujirov y F4, unos terribles calzoncillos. A primera vista parece que esto es decisivo, pero bueno, todavía Sujirov tiene torre 4 aprovechando la clavada sobre el peón. No se puede capturar o caería la dama. Y bueno, aquí Gukesh vuelve con su caballo a D5. Esta es una casilla perfecta para el caballo, bien ubicado, centralizado, muy buena base de operaciones. Y bueno, Sujirov decide jugar en este momento dama por B7. Ojo que el gran maestro ruso ya está bastante apurado de tiempo. Capturar este peón es quizá un error porque la dama sale un poco de juego. Lo mejor era torre a E1 y en caso de dama G5, caballo F1, B6 y dama B2. Posición en extremo defensiva para las blancas, pero bueno, por lo menos el peoncito de E5 está bien protegido. En cambio, tras la jugada dama por B7, dama G5 de Gukesh. Buena jugada, se amenaza ahora sí el caballo. Caballo F1 por parte de Sujirov y ahora torre G6, una jugada que amenaza mate, no en una, dama por G3, dama por G2. Aquí aparentemente era más fuerte caballo C3 atacando la torre. La idea es que si torre 1 viene caballo E2 intentando desviar a la torre. La mejor jugada, rey H2. Si torre por E2 viene F3, ¿no? Se amenaza la torre y mate. Y si rey H2, pues torre G6 de nuevo amenazando mate. Pero la idea es que tras G3, ahora el caballo también está vigilando ese punto. En cambio, tras torre G6 directamente, G3, casi que única jugada para las blancas. Y bueno, aquí era mejor increíblemente G4, una jugada que es muy difícil de ver, ¿no? Porque siempre la psicosis nos dice que esta jugada abre más la posición. El tema es que tras peón al paso vendría caballo por y las blancas todavía tienen alguna esperanza. En cambio, tras G3, bueno, Gukesh juega dama F5, buena jugada atacando la torre y el peón de H3. Esta era la idea de jugar G4, evitar esta jugada. Torre a E1 por parte de Sujirov defendiendo la torre, dama por H3, se amenaza F3 para dar mate. Dama B3 defendiendo la jugada F3
y ahora F por G3. Quizá aquí Gukesh se apresura un poco, ¿no? Era mejor torre F8 amenazando de nuevo F3. Tras F3 para evitarlo viene F por G3 y bueno, se nota que aquí las blancas tienen que estar muy mal, ¿no? Se amenazan jugadas como G2 para dama H1, coronar y bueno, esto está muy difícil de defender. Tras F por G3, en cambio, bueno, Sugiro juega caballo por G3. Jugada que parece normal, pero que en realidad es un error. Era preferible tomar aquí de peón y mantener ese peón bien defendido con la dama y el caballo. Claro que las negras siguen estando mucho mejor. Pero tras caballo por G3, torre F8 por parte de Gukesh, que ahora viene con la otra torre a atacar. Torre 1E3 por parte de Sugirov, que intenta desesperadamente deshacerse del caballo, ¿no? Aunque le cueste una calidad. Gukesh, sin embargo, juega torre F5, la mejor jugada, y es que amenaza torre H5 aprovechando la clavada del caballo para dar mate. Las blancas juegan dama de 1 intentando detener ese movimiento y ahora caballo por E3. ¿Por qué no torre H5, no? Bueno, también era posible. Recuerden que el caballo está clavado. Única dama F3 y ahora caballo por E3. Igual las negras ganarían calidad. Pero bueno, Gukesh decide jugar primero caballo por E3, torre por E3 por parte de Sugirov, torre F8 de Gukesh, que ahora se va a tranquilizar y sencillamente va a jugar defensivo para evitar que el peón corone. Dama de 3 aquí por parte de Sugirov, dama E6 de Gukesh que defiende la torre, rey F1 y tras torre G4, ahora sí Sugirov decidió abandonar porque, bueno, aunque todavía parece que las blancas pueden seguir luchando, lo cierto es que tienen calidad de menos y un peón, ¿no? O sea, tienen mucho material de menos, apenas tienen un minuto en el reloj y bueno, es muy difícil conseguir contrajuego, ¿no? De hecho, ya se está amenazando torre por A4 para quedar con 2 peones libres. En caso de dama C2 para defender, viene torre C4 atacando la dama. Dama de 1 para seguir defendiendo, pero entonces torre CF4 y el golpe se concentra en el punto F2. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Básicamente, como les dije, con esta partida Gukesh se clasificó porque, bueno, más adelante hizo 2 tablas, terminó ganando el torneo y clasificando porque quedó de segundo en el circuito de la FIDE. Así que, bueno, una demostración de lo bien preparado que está Gukesh en las aperturas. Como les digo, un jugador que quizá pueda dar la sorpresa, pero para mí los favoritos siguen siendo Caruana y Nepo. Pero bueno, ¿qué les pareció a ustedes la partida? Si les gustó, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan estas partidas realmente espectaculares. Déjenme en los comentarios quién es su favorito para ganar el Candidatos, me gustaría saberlo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.